Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Un cardiocirujano parece haberse quitado la vida. Pero los investigadores ven algo diferente gracias a la ciencia forense. Para resolver el brutal homicidio de una mujer, los investigadores se valen de técnicas forenses que no habían sido inventadas. Pero el tiempo está en su favor. Un asesinato sin explicación se vuelve aún más desconcertante cuando dos marcas extrañas son halladas en la víctima. Pudieran significar nada, o todo. Aun cuando la escena de un crimen se parece a la portada de una historieta pulp, los investigadores deben descifrar lo ocurrido, al igual que los escritores que cuentan historias de crímenes reales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Crímenes reales. El misterio empezó en una noche fría de febrero de 1996 en Sims Township, Ohio. El siempre puntual cardiocirujano Darrell Sutorius no cumple con sus visitas en el hospital por segundo día consecutivo. Los intentos de comunicarse con él son en vano. Sus colegas llaman a la policía para que averiguaran si estaba bien. Buenas tardes, queríamos saber si usted... Su esposa, Della Dante Sutorius, dijo que no sabía dónde estaba su esposo. No lo había visto en días. Pero eso no era inusual. Aunque vivían bajo el mismo techo, llevaban vidas separadas. A menudo pasaban semanas sin verse. La policía le preguntó si podían revisar la casa. Primero vieron si el auto del doctor estaba en el garaje. Cuando lo revisan, el motor estaba frío. No lo había manejado en varios días. Su búsqueda se detiene por un grito. Darrell Sutorius fue encontrado en una habitación del sótano. Debajo de su cabeza había un pozo de sangre. Un revólver calibre .38 destellaba en la alfombra. Después de dedicar su vida a salvar a otros, parece que el doctor se había suicidado. Su esposa de poco más de un año ahora era viuda. Atención, necesito que un médico forense venga a la escena. Los oficiales en la escena no pudieron ver que este era el inicio de un caso que sería leído por cientos de miles de fanáticos del crimen. Cuando las noticias de la muerte se difunden en las páginas de los diarios de Cincinnati, llaman la atención de la escritora de historias de crímenes, Aphrodite Jones. Estaba en la portada de todos los diarios y la gente hablaba sobre ello, así que fui y tomé los diarios del puesto de libros y dije, wow, esto es... De inmediato supe que era mi historia. Necesitaba esta historia. Me enamoré. Esta historia se convertiría en el cuarto libro de Jones. El caso Sutorius tenía todos los ingredientes: engaño, traición y muerte. En la escena, todo indicaba que la muerte era un suicidio. El arma es guardada y pruebas de pólvora en las manos de la víctima revelan que él disparó el revólver. Para entender por qué la víctima se habría quitado la vida, la policía interroga a su esposa. Della les dice que estaban separados. Las pocas veces que se había encontrado con su esposo semanas antes, parecía enfadado y deprimido. Tenía buenas razones. Oh, Dios mío. Darrell y Della discutían a menudo, más que todo sobre dinero.
Para mantener la paz, acordaron vivir en pisos diferentes de la casa que compartían. Della creía que su esposo se había suicidado para no enfrentarse a un doloroso divorcio. Mientras Della decía su versión, los forenses hallaban una historia diferente en la escena. Aunque pudo haberse sentido en soledad, la policía no estaba convencida de que estuviese solo cuando murió. Los investigadores no estaban listos para declarar un suicidio. La policía encuentra una segunda bala incrustada en la alfombra. Cuando examinan la pistola, descubren que se habían hecho no uno, sino 2 disparos. Aunque parecía extraño, según el forense Carl Parrott, había ocurrido en casos de suicidio. Algunos suicidios incluyen múltiples disparos. En algunos existe un disparo denominado disparo de prueba. Se cree que la persona dispara el arma para saber cuán ruidosa es. Pero hubo otra pista que no podía ser descartada. Entre las salpicaduras de sangre había una mancha en el cojín del sofá. De acuerdo a la posición de la marca, no era probable que él la hubiese causado mientras caía. Sutorius no pudo haberse suicidado y luego manchado algo con su sangre. Parecía que alguien alteró la escena. Parrott también observó algo extraño en la posición del cuerpo. La mano derecha de la víctima estaba extendida desde el sofá justo encima del arma. Parecía que el revólver había caído de sus dedos, pero la mancha de sangre descartaba eso. En la palma de la mano había salpicaduras de sangre. Esto indica que la superficie de la mano estuvo expuesta a la sangre que fue expulsada durante su último respiro. Pero la mano ahora estaba en esta posición. La posición de la víctima había sido cambiada después del disparo fatal. No había otra forma de explicar la sangre en su mano. La herida en la cabeza no se parecía a otras heridas de suicidio que el forense había visto. La entrada de la herida de bala estaba en la parte superior del oído derecho y la trayectoria era frontal, de 45.45 grados, y no era una herida de contacto. La herida de entrada estaba arriba detrás de la cabeza y el arma tuvo que ser disparada desde una distancia. Las personas no suelen colocar el arma así. Es una posición incómoda, especialmente si estás abajo. No era lógico que un cirujano tan versado en anatomía se arriesgara a fallar el disparo. Ahora parecía que el doctor había sido asesinado. Las irregularidades en la escena eran incriminatorias, pero eso no bastaba. Primero había que probar que alguien más había apretado el gatillo. La sospechosa principal era la viuda de la víctima, Della Sutorius, pero no habría evidencia sólida. Muy poco, hace como... Para averiguar más sobre la relación de la pareja, los detectives hablan con amigos y familiares. El abogado del doctor declara que Darrell Sutorius tenía miedo de su esposa y quería terminar el matrimonio. De hecho, el mismo día en que su cuerpo fue encontrado, sus papeles de divorcio esperaban ser legalizados. Y creo que eso es. Esto contradecía lo que Della le dijo a la policía. O Sutorius había cambiado de opinión sobre el divorcio, o Della mentía. Tengo que terminar con esto. El caso en contra de Della se fortalecía. Se llama al asistente del fiscal en el condado de Hamilton, Tom Longano. La ciencia forense fue muy importante en el caso y el hecho de que ella había declarado que lastimaría a su esposo. También Darrell había dicho a familiares y amigos que tenía miedo por su vida, que Della había amenazado con matarlo. Parecía que Della había cumplido con sus amenazas, pero primero había hechizado a Sutorius. Los investigadores descubren que el solitario doctor la conoció a través de un servicio de citas y que solo 3 meses después se casó con ella, seducido por sus mentiras. La luna de miel duró poco.
El estilo de vida ostentoso de Della Sutorius pronto se convertiría en páginas de violencia y engaño, al estilo de una novela policíaca. Ella fingía apellidarse Dante y a él no le importó. Ella decía que se había graduado en la Universidad de California y él nunca lo confirmó. Se hacía pasar por alguien que tenía enormes conocimientos de arte, etc. Él no le prestó atención. Sabía que ella se veía bien y que dijo que lo amaba y eso fue lo que le importó. Ella no tenía la educación universitaria que ostentaba, y hasta que puso su mira en el doctor siempre necesitaba dinero. Se había casado 4 veces antes, no 2 como había dicho durante su noviazgo. Había sido de la Hofer, de la Bayer, de la Bassett y de la Britton. Todos esos matrimonios terminaron en terribles divorcios. Su matrimonio con Sutorius parecía ir por el mismo camino. Las discusiones de Della con el doctor sobre dinero se hacían cada vez más amargas. Su resentimiento creció cuando la hija del cirujano anunció que se casaba. Della prohibió a Sutorius que pagara la boda de su hija. Ella tiene el derecho de tener la boda que quiere. A mí no me importa. Della tenía una necesidad fanática de despilfarrar el dinero. Sin un acuerdo prenupcial, no ganaría mucho con el Lo que divorcio. yo quiero. Ellos no tenían mucho tiempo de casados y según la ley de Ohio, ella no era beneficiaria de un gran acuerdo económico. Por otro lado, si él moría de suicidio o de causas naturales, ella heredaría cerca de $1 millón. Evitar el divorcio beneficiaría a Della. ¿Pero mataría a su esposo? Quizás. Sin embargo, se necesitaba más evidencia para probarlo. Un vistazo hacia su pasado reveló su historial de violencia. Había prendido fuego a un novio mientras él dormía. Amenazó a otro con un arma. Este tipo de violencia aumentó durante toda su vida. Pasó de solo lanzarle cosas a su esposo número 1, lanzar vajillas y esas cosas, a de repente, destruir propiedades como autos y otras cosas con el número 2, y luego destruir hogares y sacar cuchillos, y con el último esposo sacó un arma y apretó el gatillo en su cabeza. Estaba vacío, las balas no estaban, pero ella no lo sabía. No lo sabía, quería matar a David Britton. Él testificó eso, ella iba a volarle la cabeza. En el caso de Darrell Sutorius, parecía que Della había tenido éxito en sus planes asesinos. Sí, estoy buscando un arma. ¿Puede mostrarme una? Los investigadores rastrean el número de serie del arma que mató al doctor. Es un revólver 38. Estaba a nombre de Della Sutorius, quien la compró poco antes del asesinato. Creo que es un arma muy buena. ¿Ha tenido un arma antes? También averiguan que esta no era la única arma que ella tuvo. Le dispararé así. Un oficial recordó que varios meses antes del crimen, un hombre se le había acercado para entregarle un arma calibre 22. Tengo un arma en la maleta de mi auto. Dijo que pertenecía a su esposa y que ella había amenazado con dispararle. Ese hombre era Darrell Sutorius. El oficial le dijo que entregara el arma en la estación de policía y que levantara cargos de violencia doméstica. Entregó el arma, pero no presentó cargos. A la estación. Él pensó que al sacar el arma estaría a salvo. No sabía que ella iría a comprarse otra arma. En el blanco... El dueño de la tienda donde Della compró la segunda arma recordó que ella era una cliente difícil. La bala... Él le dijo a la policía que aunque una lección de tiro estaba incluida en el precio, ella no la necesitaba. Así. Era una tiradora natural. Con la pistola cargada en mano, ella le dijo que no dejaría que su esposo se divorciara de ella. Pero esas amenazas no bastaban para arrestarla. Los investigadores tenían que colocarla en la habitación con la pistola. La muerte del doctor Darrell Sutorius parecía un asesinato. Los investigadores descubren que su esposa Della tuvo el motivo y la oportunidad para matarlo. ¿Pero podrían hallar evidencia tangible para probarlo? El forense Carl Parrott creía que sí.
Él notó que una delgada capa de sangre cubría casi toda la superficie del arma. En un suicidio a veces hay sangre en un arma, pero uno espera que la distribución esté en la boca del arma, quizás en el frente del guardamontes del arma. Pero la sangre estaba en lugares donde uno no espera verla, en la empuñadura que estaba cubierta por la mano del tirador. Parrott encontró una huella de palma parcial en la empuñadura del arma. Determinó que la huella había sido causada por una mano ensangrentada cuando la sangre estaba casi seca. El doctor Sutorius no pudo haber soltado el arma y vuelto a recogerla después de dispararse. Al fin, había pruebas de que una segunda persona estuvo en la escena. La huella estaba muy manchada para comparar, pero Della Sutorius no tenía coartada para el fin de semana en el que murió su esposo. Cuando se reúne toda la evidencia, lo ocurrido el último día de vida del doctor fue evidente. El estilo de vida al que Della Sutorius se había acostumbrado se le escapaba de las manos. La presión aumentaba. El divorcio era inminente. El sábado 17 de febrero, ella llegó a su límite. Y al límite de días en los que debía buscar su nueva arma. Después de disparar a su esposo mientras dormía, acomodó su cuerpo para parecer que se había suicidado. Luego colocó el arma en su mano y apretó el gatillo una vez más, haciendo el agujero en el suelo. Así cualquier forense experto hallaría residuos de pólvora en la mano del doctor. El 27 de febrero de 1996, la viuda es arrestada por el asesinato de su esposo. En su libro La red de Della, Aphrodite Jones describe los últimos momentos del juicio 4 meses después. La saga completa de Della, Dante, Fey, Hall, Hoover, Bayer, Bassett, Britton, Sutorius terminó en junio de 1996. Una lágrima rodó por su rostro mientras escuchaba los alegatos. Luego se desmayó en la silla cuando el jurado anunció el veredicto: culpable de homicidio agravado por la muerte de su esposo. La viuda fue condenada a cadena perpetua. Pasarán 70 años antes de que tenga oportunidad de obtener libertad condicional. Aunque muchos homicidios son resueltos con herramientas a la mano, a veces las pistas y la víctima deben esperar a que las nuevas tecnologías revelen sus secretos. Los escritores de historias detectivescas Don Weber y Charles Bosworth Jr. se hallaron en el medio de un caso similar en junio de 1978. En el tranquilo pueblo de Wood River, Illinois. Carla Brown se había comprometido con su novio de la secundaria, David Hart, y se mudarían juntos. Hart fue a trabajar como siempre, dejando a Brown que arreglaba su casa. Pero poco después, cuando un amigo fue a ver la nueva casa, Brown no respondió la puerta. Después del trabajo, Hart le enseñó la casa a su amigo. No entendía por qué su prometida había salido y dejado la puerta sin seguro. ¿Carla? Mientras caminaban por la casa, la razón se hizo evidente. ¡No! ¡Carla! ¡Carla! Carla Brown apenas empezó a desempacar cuando fue atacada. La policía la encontró arrodillada y su cabeza inclinada en el interior de una cubeta de agua. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. Estaba desnuda desde la cintura para abajo. La policía interroga a David Hart. Estaba inconsolable. Sus compañeros confirmaron que Brown fue asesinada mientras él estaba en el trabajo. No era sospechoso. Los detectives buscan pistas en la escena. Se usaron cables eléctricos para atar las manos de la víctima.
Tenía 2 lesiones lineales en su rostro y cuello. Fue abusada sexualmente. Unos calcetines atados en su garganta indicaron que fue estrangulada. En un extremo del sofá había un pozo de agua teñido de rosa por la sangre de la víctima. Había más sangre desde el sofá hasta el cuerpo. Pero la pista más sorprendente no estaba en el suelo, sino arriba. La jarra de una cafetera estaba atascada en el techo. El inspector de la policía de Illinois, Alba Bush, no creía en lo que vio en la escena. Había trabajado en muchos homicidios con abuso sexual y pensó que la posición de la víctima indicaba que la escena fue preparada. La víctima tenía las muñecas atadas de forma que la cuerda iba hacia abajo para luego atar la otra muñeca. Pensé que no estaba bien, ya que la víctima podía defenderse de su atacante. El inspector Bush se aseguró de que se fotografiara minuciosamente la escena completa. Luego el cuerpo fue cubierto con una manta para que no se perdiera ninguna evidencia durante su traslado al laboratorio. Cuando se examinan las heridas de la víctima, se determina que había sido golpeada brutalmente una vez. El golpe rompió en 2 su mandíbula y dejó 2 lesiones en su rostro. Las marcas parecían las de unas garras de un martillo de orejas. Aunque Carla Brown se defendió de su atacante, fue sometida y golpeada hasta caer inconsciente. Pero la causa de su muerte fue ahogamiento. Charles Bosworth Jr., un periodista que cubrió este caso por el St. Louis Post-Dispatch, vio en primera fila el miedo y la ira de la comunidad. Este fue un crimen que ocurrió en el hogar de una encantadora joven que trabajaba, que se mudaba de casa, que empezaba una nueva vida. Ocurrió en plena luz del día. De inmediato surgió el tema de la falta de seguridad en nuestras propias casas, y eso aterroriza al público. Su colega Don Weber, quien era el asistente del fiscal en 1978, se involucra en el caso. Quien fuese el criminal socavó todo sentido de la seguridad. Se agotaron todas las cerraduras. Las mujeres tenían miedo de salir solas. Lo que pensé cuando entré a la casa fue que había sido un crimen brutal y a sangre fría. Y no había ninguna pista. La policía interrogó a los vecinos de Carla Brown. Una testigo dijo que el día del crimen vio a 2 hombres bebiendo cerveza y fumando marihuana en el patio de la casa adyacente a la escena del crimen. Los 2 sujetos toman pruebas de polígrafo. John Prunty pasó la prueba y no dio respuestas inusuales a las preguntas. Pero cuando Dwayne Conway tomó la prueba, los resultados no fueron concluyentes debido a una perturbación emocional. Solo alguien con una mente perturbada pudo haber cometido un crimen así. Conway se convierte en el sospechoso principal. Pero la escena del crimen daba señales tan mixtas como los resultados del polígrafo. No se hallaron huellas identificables en la escena. El caso se estanca. Un año después, aunque el asesino de Carla Brown seguía libre, la investigación es cerrada. Pero un incidente ocurrido a 1.600 kilómetros abre el caso de nuevo. Un caso de homicidio puede estar cerrado, pero nunca es olvidado. Así ocurrió con el caso de Carla Brown. En 1979, un año después del crimen, el investigador Alba Bush viajó de Illinois a Nuevo México para declarar en un caso de robo de autos. Cuando el juicio se retrasa, pasó el tiempo en un seminario sobre una nueva tecnología forense, mejora de imágenes fotográficas. No tenía idea de que este seminario sería clave para el caso Brown.
El conferencista de ese día fue el forense Homer Campbell. En la mayoría de las fotografías hay más información de lo que uno cree. La mejora realizada en diferentes pasos simplifica la fotografía. Hace que los bordes sean más claros, permite que veamos los segmentos de forma diferente. Con esperanzas renovadas, Bush envió las fotografías del asesinato de Carla Brown a Campbell. Él esperaba que esta nueva tecnología ayudara a resolver el caso. Las fotografías fueron mejoradas con una computadora que quitó solamente los segmentos borrosos de cada imagen, una sección a la vez. En el caso Brown, los resultados fueron dramáticos. Campbell llamó a Bush con los hallazgos iniciales. La segunda herida en el rostro de la víctima fue causada cuando el asesino la golpeó con las patas de metal de una mesa que no se veía claramente en una fotografía. El anterior prometido de la víctima, David Hart, aún tenía la mesa de la televisión. Cuando la policía la observó nuevamente, descubren rastros microscópicos de sangre y una hebra corta de cabello rubio, pero no hallan huellas. Aunque el arma había sido encontrada, el asesino seguía libre. Pero la mejora de las fotografías reveló evidencia aún más sorprendente de la brutalidad del asesino. Fue como si hubiese lanzado una bomba cuando me habló de las mordeduras en el cuello. No podía creerlo, dije, ¿qué mordeduras? Y dijo que sí tenía mordeduras en el cuello. La imagen mejorada reveló que la víctima recibió una brutal mordedura durante el ataque. Como la mordedura fue hecha cerca del momento de su muerte, las heridas no se curaron, pero eran muy borrosas para llamar la atención hasta ahora. Lo primero es examinar la herida y determinar qué detalles son visibles. Se pueden ver las características generales, se pueden ver las características individuales, quizás detalles únicos aquí o allá que la hagan diferente de algo más. Campbell determinó que el asesino de Carla Brown tenía una boca pequeña con dientes torcidos. Después de un año sin pistas, este fue el primer indicio encontrado por la policía. Sabíamos ahora que había algo que podíamos vincular con el asesino. Algo personal, algo que él no cambiaría. Recuerdo que estaba emocionado ya que pensé que este sujeto tendría que arrancarse todos los dientes, al menos los del frente, para escapar de este tipo de evidencia. A principios de los 80, los forenses dependían cada vez más de las características únicas de las mordidas. El sospechoso principal, Dwayne Conway, fue obligado por la corte a dar una impresión de sus dientes superiores. Cierre la boca. El molde es enviado al Dr. Campbell. Al analizar los dientes, observamos de nuevo sus características generales. Miramos las características únicas de los dientes, buscamos algo diferente que los hiciera únicos. Pero las fotos no dieron información suficiente. Sin una vista clara de la mordida, el caso se estancaría. Este es. Con obstáculos a cada paso, este era el único camino para los investigadores. Empiezan el papeleo para desenterrar los restos de Carla Brown. Pero la investigación avanza en otro frente. Los detectives descubren que la nueva ciencia de perfiles psicológicos ayuda a los oficiales de todo el país a resolver casos. Bush y sus colegas se preguntaban si un perfil podía ayudarlos a entrar en la mente del asesino de Carla Brown. Reúnen todas las fotos de la escena del crimen y se trasladan a 1.287 kilómetros a la Unidad de Ciencia Conductual en Quantico, Virginia,
Allí el criminólogo John Douglas analiza las imágenes y hace una sorprendente predicción. Douglas era simplemente increíble. Él empezó a hablar justo después de ver las fotografías y dijo que la escena fue preparada y que si íbamos a exhumar el cuerpo de Carla, debíamos difundirlo bastante en las noticias. Dijo que ese sujeto, el asesino, nos llamaría, nos contactaría y querría involucrarse en la investigación. El momento en el que llegó esta noticia no pudo ser mejor. En mayo de 1982, 4 años después del crimen, obtuvieron el permiso para exhumar los restos de Carla Brown. Como recomendó el criminólogo, la policía y los medios cooperaron e hicieron del procedimiento un evento público. Para alterar al asesino, los investigadores difunden el hecho anteriormente desconocido de que la víctima tenía una mordida en su cuerpo y que un arresto era inminente. Según Don Weber, asistente del fiscal, se trató de una guerra psicológica. Tratamos de poner nervioso al asesino. Lo había superado. Pensó que se había salido con la suya. Estaba orgulloso y Douglas dijo que lo pusiéramos nervioso. Mientras se tomaban nuevas fotos de las mordidas de la víctima, la oficina de Weber recibe una llamada del amigo del sospechoso principal. Durante su reunión en la oficina sobre este caso, mi secretaria entró y dijo que John Prine estaba en el teléfono. Aunque Prunty había pasado la prueba del polígrafo y no era sospechoso, se comportaba como el asesino. El criminólogo dijo que el asesino trataría de involucrarse en la investigación. Eso fue lo que hizo John Prunty. La publicidad sobre la exhumación de Brown y la mordida también hizo que nuevos testigos dieran información crucial a los investigadores. Él me dijo que tenía una mordida. Dijeron que una semana después de la muerte de Carla Brown, Prunty describió la escena del crimen a sus amigos minuciosamente, incluyendo detalles sobre la mordida. La única forma en la que él pudo saber sobre la marca 3 años antes de la policía era que él mismo hubiese causado la herida. Se ordena que Prunty diese una impresión dental. El molde, junto con las impresiones de otras 3 personas, es enviado a un odontólogo forense para su análisis. Enviamos 4 impresiones dentales. Señalamos a la del sospechoso. Él colocó las otras aparte y revisó las impresiones dentales de Prine y tomó un calibrador y miró la foto. Después se sentó y dijo, él lo hizo. Gracias a la paciencia y las nuevas técnicas forenses, se logró obtener una orden de arresto. El 8 de junio de 1982, 4 años después del asesinato de Carla Brown, John Prunty fue arrestado. Algo que tienen las investigaciones de homicidio es que son eternas. No tienen límites. Siempre se está en busca de ese individuo. No hay que enfrentarse a un estatuto de limitaciones. Si alguien cometió un homicidio, hay que trabajar hasta que esté resuelto. Con la evidencia, la policía formula una teoría sobre el primer día de la víctima en su nueva casa y su último día con vida. Prunty hizo unas insinuaciones que fueron rechazadas de inmediato. La discusión escaló hasta que Prunty mordió a Brown en el cuello y golpeó su rostro con la mesa de la televisión, desmayándola. Trató de revivirla echando agua en su rostro con la jarra de café. Vamos, despierta. Cuando fracasó en sus intentos, la vistió y ató calcetines en su cuello para ocultar la mordedura. Ató sus manos y colocó su cabeza en la cubeta de agua donde se ahogó. Después de abandonar la escena, Prunty se lavó la sangre de las manos en el hogar de su vecino Dwayne Conway.
Gracias a los avances en la mejora de fotografías, odontología forense y perfiles psicológicos, el asesino de Carla Brown finalmente fue llevado ante la justicia. Esos segundos, el periodo que Don Weber odió más que nunca fue mientras el veredicto pasaba del presidente del jurado al alguacil y al juez. Cuando leyó el veredicto de su primer juicio, el juez dijo solemnemente: el veredicto que el tribunal me ha entregado dice lo siguiente: el jurado halla al acusado John Prenti culpable de homicidio. El 27 de septiembre de 1982, Prenti fue sentenciado a 75 años en prisión. Aunque el proceso de resolver un crimen puede tener un esperado fin, también puede revelar algunos fantasmas del pasado. Clifford Leyendecker ha sido escritor de historias detectivescas por 22 años. Ha publicado 32 libros. Ser escritor de esos libros es el mejor trabajo del mundo. Para cada libro o artículo que escribo, debo aprender sobre la vida de las personas y su punto de vista en ese respecto. Veo su lado más salvaje, descubres los secretos de todos y eres un investigador, un periodista, y es algo que puede ser muy emocionante. En el siglo XIX, Leo Tolstoy escribió que una familia infeliz es desgraciada en su propia manera. Leyendecker descubrió que es cierto y convierte eso en buenos libros. Me enorgullezco en mantenerme siempre al tanto de los crímenes y especialmente con mis favoritos que llamo crímenes familiares. En 1993, Leyendecker supo de un caso brutal de asesinato en el pueblo turístico de Steamboat Springs, Colorado. Todo comenzó en octubre, en la ferretería de Jerry y Douglas Bucks. Esa mañana, Jerry no había llegado al trabajo y Douglas estaba preocupado. Douglas trató de comunicarse con él por teléfono, pero nadie respondió. Cuando fue a su casa a buscarlo, lo encuentra brutalmente asesinado en el suelo de la cocina. Un oficial de policía de Steamboat Springs acude a la llamada de Douglas. Confirma que Jerry Bucks estaba muerto. Aunque había una herida profunda en la frente de la víctima, la muerte fue causada por 2 disparos en la espalda. El detective Rick Krotz acude a la escena y nota algo inusual. Al ver el cuerpo de Jerry Bucks, vi una marca en su oreja y en su mejilla derecha y no podíamos determinar qué la causó. La marca era rojiza y circular y había una mancha en el lóbulo de la oreja. Al principio pensamos que fue el cañón del arma empujado en su cabeza, que el cañón había causado la herida y la marca por el arma. Una pala ensangrentada es hallada en la escena del crimen. Dio otra posible explicación para las marcas. Si la víctima fue golpeada con ella, los remaches pudieron haber causado las lesiones. La policía también encuentra una bala y gotas de sangre en el suelo junto con pozos de sangre. Mientras el agente Tom Griffin revisaba las salpicaduras, descubre la brutalidad del crimen cometido. Esta convergencia de manchas, esta convergencia tridimensional estaba debajo de la viga del techo. Esta viga tenía una gubia circular que al parecer fue causada por el borde de la pala cuando ésta golpeó la viga. Los investigadores recogen varios casquillos de bala. Quizás pudieran llevar a los investigadores al asesino. Expertos forenses continúan formando el caso. Después de que las balas son removidas de la víctima, son enviadas al laboratorio de la Oficina de Investigación de Colorado.
Allí el agente Allen Hammond pone manos a la obra. Pude determinar que las balas eran de un rifle calibre 22. Fueron disparadas desde el barril de un arma que tenía 8 marcas y surcos con un giro a la derecha. Tenían la bala, pero no el arma. Tenían la pala, pero ninguna idea de quién la usó. El asesino podía estar a kilómetros de distancia o muy cerca. La policía de Colorado tenía pocas pistas y casi ningún sospechoso en la muerte de Jerry Boggs. Primero hablan con el familiar más cercano a la víctima, su hermano Doug. Doug Boggs halló el cuerpo. En ese momento casi todos pensaron que estaba relacionado, que era un sospechoso. Lo hallé cuando fui a buscarlo. ¿A qué hora? Se toman muestras de sangre y cabello de Doug Boggs y se comparan con la evidencia en la escena. No concuerdan. Doug no era el asesino, pero sí señaló a los investigadores hacia una sospechosa, su anterior cuñada, Jill Coit. Jerry Boggs conoció a Coit cuando ella restauraba su posada en el pueblo. Ella compró sus herramientas en la ferretería de los Boggs y pronto el hasta ahora soltero solo quiso tenerla para él. Después de su boda en abril de 1991, Jerry Boggs también se convirtió en dueño de la posada de Jill Coit. ¿Pero de qué hablas, Jerry? Pero pronto Jerry y Jill empezaron a tener problemas maritales. Tengo que firmar. Boggs se sorprendió al enterarse de que su esposa aún estaba casada con otro hombre. Él insistió en que se separaran hasta que ella terminara su otro matrimonio. No quiero estar contigo hasta que... Jill se marchó, pero el escritor Clifford Leyendecker descubre en su investigación que ella regresó a Steamboat Springs con una afirmación sorprendente. Jill o alquiló o pidió prestado a un bebé y fue a Steamboat Springs y dijo a todos en el pueblo que esa era la bebé de Jerry y que era un hombre cruel que la había botado de su casa y que no la quería ni a ella ni tampoco a la pequeña. La niña no podía ser de ninguno de los dos. Jill Coit había tenido una histerectomía parcial años antes y no podía tener hijos. ¿Qué era lo que pretendía? Para averiguarlo, Boggs contrató a un detective privado. Su informe fue sorprendente. Los investigadores descubrieron el secreto de Jill y, claro, se lo contaron a Jerry. Coit no solo estuvo casada una vez, sino 11 veces antes de conocer a Jerry Boggs, con 9 hombres diferentes. Al igual que su matrimonio actual, varios de ellos coincidieron. Boggs anuló su matrimonio y después Coit lo demandó por su parte en la posada. El caso fue amargo. Los investigadores se preguntaban si ese era motivo para un asesinato. Si la gran cantidad de matrimonios que tuvo Coit no bastaba, la policía halló otro secreto de su pasado. En Texas, uno de sus anteriores esposos también murió de forma repentina décadas antes. Cuando empezamos a investigar a Jill Coit, pudimos descubrir que ella tuvo varios matrimonios y varias veces estuvo con 2 personas. Descubrimos que ella era la sospechosa principal en el asesinato de uno de sus esposos, William Coit, de Houston. Eso fue 21 años antes y... Bueno, cuando averiguamos sobre ese asesinato, vimos que ambos eran muy similares. Al igual que Jerry Boggs, William Coit recibió un disparo a corta distancia y las balas calibre 22 traspasaron sus pulmones. Por falta de evidencia, Jill Coit no fue acusada de la muerte de William Coit. Parecía que la historia se repetía. Los investigadores del asesinato de Jerry Boggs se enfrentaban a las mismas circunstancias. Pero una de las vecinas de Jerry Boggs dio una información sorprendente. Dijo que el día del asesinato vio a 2 hombres caminando hacia su casa.
Lo que llamó su atención fue que llevaban abrigos gruesos en medio del otoño. Se dio cuenta de que uno de ellos en realidad era una mujer con un bigote falso. El abogado de Jerry Boggs confirmó que él y su esposa vieron a una mujer disfrazada de hombre cerca del tribunal. Definitivamente era Jill Coit. Descubrimos después en la investigación que fue Jill Coit. Ella se vistió como hombre y se colocó un bigote. Y usó ese disfraz para seguir a Jerry Boggs. Ya saben, para espiarlo. La policía sospechaba que los dos sujetos misteriosos eran Jill y su novio Michael Backus. Pero Jill Coit dijo a la policía que en ese momento ella y Backus estaban acampando. La policía no tenía pistas sólidas para arrestarlos. Cuando la investigación se estancó, Coit fue al aeropuerto con boletos hacia México. La policía solo pudo ver mientras abordaba un avión hacia la libertad. Dos hombres habían muerto, asesinados con 20 años de diferencia. Ambos recibieron disparos en la espalda con armas calibre 22 y ambos estuvieron casados con Jill Coit. Ella era la sospechosa principal de la muerte de Jerry Boggs, pero estaba en México, fuera del alcance de los investigadores. Aun si regresaba, la evidencia contra ella no era sólida para que la policía la arrestara. Pero de acuerdo con el escritor Clifford Leyendecker, un testigo sorpresa reabrió el caso. Creo que el punto decisivo en la investigación fue cuando el hijo de Jill, Stephen Seth, declaró en su contra. Jill Coit y Michael Backus no solo planearon abiertamente el homicidio de Jerry Boggs en frente de su hijo, sino que ella incluso lo llamó después del crimen, diciendo ya está hecho y es un desastre. Seth tenía razones para creerle. Había hallado evidencia en el lavabo de un baño en la posada, donde ella pudo haberse limpiado. Con la declaración de Seth, la policía tenía un caso. Pero no podían actuar hasta que Jill Coit regresara a Colorado. Finalmente, en noviembre de 1993, los investigadores reciben otra llamada de Seth. Dijo que Jill Coit haría un viaje rápido a Estados Unidos para finalizar la venta de una propiedad. Aunque ella se escabulló en el pueblo durante la noche, la policía la estaba esperando. Resultó que Jill Coit y Michael Backus se quedarían en Steamboat Springs más de lo planeado. ¡Las manos en el auto! ¿Por qué? Cuando los detectives registraron a los sospechosos, hallaron cartuchos usados calibre 22 en el cenicero. Y luego hallaron algo que no estaban buscando. Un arma paralizante. Mira esto. Un arma paralizante tiene dos electrodos que dan una descarga no letal de 100.000 voltios. Puede incapacitar a alguien por varios minutos. En ese momento, las extrañas marcas en el rostro y cuello de la víctima empezaron a tener sentido. Pero los datos forenses sobre armas paralizantes eran escasos, ya que raramente son letales. El detective Krotz pidió ayuda al forense del condado de Arapahoe, Michael Doberson. Solo al medir la distancia de los electrodos en el arma pudimos compararlos con los de la herida que vimos en la foto y descubrimos que estas heridas tenían la misma distancia que los electrodos en el arma. Aunque las fotografías dieron algunas pistas sobre las marcas en el cuerpo, solamente los tejidos de la víctima probarían que un arma paralizante causó las marcas. Si los investigadores hallaban daños consistentes con el uso de un arma paralizante, vincularían a Jill Coit con la escena del crimen. Pero hasta ahora, los restos de Jerry Boggs llevaban 10 meses enterrados.
fueron exhumados para hallar evidencia. Doberson encontró algo. No solo había una lesión en la mejilla, sino varias marcas similares de heridas o raspones en el lóbulo y en el exterior de la oreja. Las muestras de las heridas son analizadas. Como el tejido de la piel puede recibir cargas eléctricas, un voltaje alto puede alterar su estructura. Cerca de la superficie del área dañada, la piel se había reducido. Los núcleos cargados de todas las células habían empezado a migrar debajo de la superficie, como limaduras de hierro en un imán o un banco de peces en una corriente. Pero esta corriente no era de agua, era una corriente eléctrica abundante. Para Doberson, los resultados eran concluyentes. La piel tenía todas las señales de una herida eléctrica. El arma paralizante en el auto de Jill Coit la vinculó con las heridas en el cuerpo de su ex esposo. Después de meses de investigación, la policía sabía lo que ocurrió el día en que Jerry Box murió. Jill Coit y Michael Backus emboscaron a Jerry Box después de llegar a casa. La víctima fue atacada con el arma y luego golpeada con una pala. Después de 3 disparos, el crimen estaba hecho. Cuando su esposo regresó, ella usó... El libro de Clifford Leyendecker, Votos envenenados, cuenta el final de esta horrible historia. El jurado deliberó solo 5 horas antes de emitir veredictos en contra de ambos acusados y hallarlos culpables. Ella eligió el pueblo equivocado, el hombre equivocado y la familia equivocada. Fue lo que Douglas Box dijo sobre ella después de los veredictos. Por sus crímenes, Jill Coit y Michael Backus fueron sentenciados a cadena perpetua. La evidencia forense de la escena y de la tumba reveló el misterio. Cuando se efectúa un plan asesino, los investigadores deben revelar toda la historia a partir de pistas que parecen improbables. Mientras los criminales crean que están por encima de la ley, siempre habrá historias de crímenes reales. Pero la ciencia forense siempre escribirá el último capítulo.